Buenas noches, les saluda Fernando Chanduví Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. El día de hoy vamos a desarrollar el llamado método científico, las características y los pasos. Vamos a ver hoy un constructo de conceptualización del método científico, las características y los pasos del método científico, que es el camino para incrementar los conocimientos de todo lo que viene a ser la ciencia. Nada se llega a este conocimiento de la ciencia si no es siguiendo este camino a través del método científico. Pero antes, como es costumbre, vamos a iniciar con una frase, un video o un gráfico. Presento la frase y quiero que me digan cuál es su percepción, su cognición, un comentario, qué es lo que podemos extraer de esta frase, vinculándola con el tema a desarrollar y con la unidad didáctica. La frase dice lo siguiente: nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. ¿Qué es lo que podemos comentar, extraer de esta frase, vinculándola con el tema de desarrollar y con la unidad didáctica? ¿Qué es lo que me pueden expresar al respecto? Profe, Sí. profesor, eso Hola, nos da a hola. entender que nuestra imaginación tenemos que observar en todos los lados, profe, observar los riesgos que hay y, y seguir investigando más que todo. Seguir investigando para poder Para poder ampliar entender, para nuestro ampliar conocimiento, ¿no? nuestro conocimiento. Claro, y todo lo que es susceptible de observación en la vida, tal como han hecho los científicos siempre. Muy bien, por supuesto que sí, gracias, José Santos. Jaramillo Reyes. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, ahí ese párrafo pequeño nos da a entender que hay que tener más capacidad para la mente, hay que investigar. Es como un ejemplo sobre la carrera, hay que investigar qué beneficios tiene y qué no beneficios. Y hay que seguir en la vida. Claro, nos da a entender aquí. Profe. Dígame. Bueno, a ver, aquí dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente. O sea, creo que, la mente, solamente psicológicamente, la mente, la ampliamos nosotros mismos. Por supuesto. La ampliamos nosotros mismos, ¿no? Porque si nuestra mente, nuestro cerebro no funciona, no está mal, no está bien, que digamos, nada funciona, o sea, no podemos, digamos, extender el conocimiento que nosotros podamos pensar, podamos tener. Esa es mi idea. Claro, por supuesto, la mente, o sea, el cerebro es un músculo, y ese músculo tiene la capacidad nosotros mismos. Sí. Si no le damos, Claro, ¿no? ¿Qué sucede con un músculo cuando no se le da uso? Se atrofia. Por ejemplo, si usted no utiliza la musculatura, los músculos, no funciona, no funciona. Por supuesto, es más lento al caminar, ¿no? Más lento a accionar, a utilizar los brazos, las manos, pues son músculos. El cerebro es igual, claro, es un músculo. Y si nosotros no utilizamos la mente, o sea, no podemos investigar, no podemos razonar, ¿cierto? Por supuesto, porque
Para Esa utilizar es mi idea, esa es mi idea. por supuesto, muy bien, Patri Guevara. Por supuesto, porque es el cerebro, decimos mente, ¿no? Comúnmente decimos mente, pero estamos refiriendo al cerebro, es un músculo. Y si ese músculo no le damos uso, pues, ¿qué sucede? Se va a atrofiar. Tal como si los deportistas, por ejemplo, si no, ellos tienen sus entrenamientos, pues el que es deportista tiene que permanentemente entrenar sus músculos. Acá igual, el cerebro, si no le vamos a dar uso, pues se va a atrofiar y no vamos a poder siquiera, no tenemos ni siquiera la costumbre de leer, pues se nos hace más difícil luego retener lo que hemos leído, retenerlo y extraer conceptos, entender lo que uno lee, que es el gran problema que tenemos en los niños, ¿no? Y más aún en el investigador, en el científico. Entonces, desde jóvenes se le debe de fomentar el uso del cerebro, el uso del pensamiento divergente y también el pensamiento convergente. Entonces, mientras más solo con la lectura y más realicemos investigación, estamos dándole uso a la masa encefálica, al cerebro, al músculo, y por lo tanto vamos a poder ampliar más nuestra mente. Es un sentido figurado, ¿no? Ampliar, porque no es que se va a expandir en un sentido real, sino en un sentido figurado, se va a expandir en conocimientos, se va a expandir en la facilidad para entender, para retener lo que leemos, en la facilidad luego para utilizar el método científico para la investigación, porque dice la capacidad de investigar de forma sistemática, que es a través del método científico. Bien, Patril, parece que alguien más quería participar. Gracie Armijos. Yo, profesor, sí. Profesor, tenemos que ampliar nuestro cerebro con una capacidad detallada de forma real y también observar la vida de manera positiva. Por supuesto, Gracie Armijos, como les vuelvo a reiterar, es un músculo. Y al utilizar este músculo, vamos a investigar, al investigar y utilizar, por supuesto vamos a utilizar este músculo, pero más aún investigar siguiendo el método científico, en el sentido figurado nos permite ampliar la mente, porque nos va a facilitar luego todos los demás procesos de investigación. Una simple lectura nos permite luego la facilidad de que en pocos segundos vamos a leer un párrafo completo y vamos a poder entender, analizar lo que hemos leído. Y si continuamente le damos uso al método científico, y ahí vemos que empieza en la observación, ¿no? En la observación, luego vamos a plantear de lo que observamos, vamos a plantear el problema o la situación que queremos investigar siguiendo el método científico, entonces nos va a permitir, en sentido figurado, ampliar nuestra mente. Bien, muchísimas gracias, nos participaron. Vamos a dar inicio entonces ahora al tema, ¿no? El constructo de conceptualización, las características y pasos del método científico. ¿Cuál es el propósito del método científico, no? Como ya les mencionaba, el método científico es el método que se sigue en una investigación científica. Si no se realiza una investigación siguiendo el método científico, pues no podemos concluir que esto es conocimiento científico. Así de simple.
Porque sabemos que una característica del conocimiento científico es que se puede verificar, que es verificable, que es verídico, que tiene una verdad en ese momento, que es universal. Entonces, quienes han investigado, los científicos siguiendo el método científico, llegan aquí, a esos conocimientos. Y viene otro científico, otro investigador, y va a poder realizar tanto la observación como la experimentación, y tiene que tener los mismos resultados. Así que quiere comprobar, verificar a las conclusiones que ha llegado ese investigador. Así de simple. Entonces, el propósito del método científico es que se obtengan conocimientos científicos y se acumulen en la ciencia. Ahí, tal como hemos visto la clase pasada, ¿no? Lo referido a la ciencia. Así de simple. Tenemos aquí en forma gráfica, Profesor, dígame. creo que el método científico forma parte de la frase mostrada, ya que si nosotros investigamos nuestra idea, nuestra mente más se amplía. Claro. Claro, el método científico está mostrando, pues, relacionada en la frase, ¿no? La frase que hemos presentado está vinculada al método Claro. científico. Ujú. Está vinculada al método científico. Muy bien, Patrick. Y entonces aquí tenemos, por un lado, el investigador, que es el llamado sujeto de la investigación. Tenemos aquí el objeto, el problema, el objeto de la investigación, y aquí tenemos la metodología. Entonces, la metodología representa la manera de organizar el proceso para concluir, para llevar, para efectuar, para realizar la investigación y poder controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a este problema. Porque sabemos que a través de la experimentación se puede controlar estos resultados, ¿no? Y es por eso que este método, el método es flexible, de tal manera que va a permitir controlar los resultados también y presentar posibles soluciones a la problemática planteada por el investigador. Pero como les reitero siempre de un inicio, no necesariamente es que exista un problema para poder realizar la investigación, sino que para efectos de la metodología, para efectos del método científico, se plantea la situación como un problema, pero puede ser algo positivo, puede ser algún otro fenómeno que no necesariamente es un problema, pero que para efectos de desarrollo de la investigación se llega a plantear como un problema. Eso tenganlo presente. Y hay todos los investigadores dicen, la mayoría, ¿no? Planteamiento del problema. Y hay solo uno, un peruano, José Supo, un joven investigador médico, es el presidente, creo, de la Asociación de Estadísticos de Investigación y la Estadística. Tiene un nombre medio rimbombante, no recuerdo exactamente, pero tiene su sede en Arequipa, donde él menciona que no debe ser planteamiento de problema, sino simplemente debería llamarse planteamiento de la investigación, lo cual tiene sentido, porque no siempre se trata de un problema. O sea, sobre todo, especialmente él se refiere a las investigaciones aplicadas, a las investigaciones para proyectos de tesis de los estudiantes, ¿no? De pregrado, posgrado. Y no necesariamente tiene razón, yo también lo creo así, que debe ponerse planteamiento del problema, sino simplemente planteamiento de la investigación.
Pero en la mayoría de biografía vamos a encontrar planteamientos del problema, ¿ya? Pero como lo vuelvo a reiterar, no necesariamente es un problema, ténganlo bien claro, ¿ya? Puede ser algo beneficioso, algo que esté ocurriendo que no es un problema, que más bien representa beneficios para una determinada comunidad o una determinada organización. ¿Por qué las ventas se han incrementado mucho? Podemos decir, podemos estudiar, ¿no? Una investigación, porque en el último semestre hemos triplicado las ventas. Entonces ahí es algo beneficioso, pero se decide investigar porque las ventas estaban, digamos, normales y ahora se han triplicado de un momento a otro. Entonces eso, investigamos cuáles son esos factores que han intervenido para que las ventas se tripliquen. Y ahí no es un problema, más bien es algo beneficioso. Vamos a investigar esos factores, quizás para poderlos recrear en el futuro y seguir obteniendo mejores ventas. Porque de repente las ventas se triplican y de ahí vuelven a caer. Entonces, ¿qué ocasionó la subida repentina de las ventas? Y no es un problema ahí, es algo beneficioso. Ténganlo siempre presente, ¿no? Vamos a ver que en cuanto a la investigación científica se tiene las siguientes etapas, ¿no? La planificación, la ejecución y luego la comunicación de los resultados, ¿no? Generalmente se planifica todas las actividades previas, todo se tiene que planificar, todo. Ustedes cuando se van de un viaje, primero ¿qué hacen? No es que se les ocurre de la noche a la mañana, así a la loca, ¿no? ¿Qué hacen? Planifican. El día que se van a ir de viaje, qué es lo que van a llevar de equipaje, qué medio de transporte van a utilizar para el viaje, dónde se van a hospedar en ese determinado lugar, cuántos días se van a quedar, etcétera, etcétera. Planifican. Todas las actividades en las organizaciones en general, en las empresas, tienen la primera función de la administración, que es la planificación. Para que esto lo puedas organizar convenientemente. Luego la planificación viene la organización, ¿no? Luego la dirección y el control de las actividades. Pero aquí se planifica para que puedas organizar todo convenientemente, y ahí están, pues, en la organización los recursos, quién se va a cargar de la actividad A, de la actividad B. En este caso la investigación, planificación, luego ejecución. Y una vez que ya se ha ejecutado, se ha obtenido unos resultados, no queda ahí, sino que se tienen que comunicar estos resultados. Y a través de diversos medios se comunican los resultados, ¿no? En simposios, quizás en revistas científicas, en exposiciones, conferencias, etcétera, ¿no? Cuando los resultados se pueden comunicar. Porque hay muchas investigaciones que los resultados no se comunican, ¿no? Eso ya es otro tema aparte. Y las empresas que generalmente en la investigación científica, que son de uso universal, alcance universal, se comunican los resultados, ¿no? Especialmente las investigaciones relacionadas con la salud. Ahí en la planificación, elaboración del proyecto, ¿no? En la ejecución realmente se realiza la investigación, y en la comunicación, la redacción del informe de investigación, ¿no? A través de diversos medios. ¿Qué va un método científico? Para Tamayo y Tamayo, el método científico se caracteriza por ser tentativo, ¿no? Y ahí viene lo relacionado a lo tentativo con las hipótesis, ¿no? Una hipótesis, se plantean hipótesis, pues posiblemente es así, posiblemente vamos a solucionarlo así, es algo tentativo. Verificable, se puede verificar. Todo el conocimiento que está ahí en la ciencia es verificable. Si no, no es ciencia. De razonamiento riguroso
y observación a través de los sentidos, ¿no? De lo que observamos en el entorno, en el contexto. Por eso se dice una observación empírica a través de la experiencia misma de los sentidos. Cohen y Nagel dicen, por ejemplo, ellos dicen lo que define al método científico es la persistente aplicación de la lógica, ¿no? Acá es algo lógico, no es algo ilógico, algo subjetivo, sino algo lógico, algo real, algo que se puede someter a prueba, ¿no? Para someter a prueba algunos enunciados empíricos, algunos enunciados que han sido obtenidos a través de la experiencia de la observación, vamos a ponerlos a prueba. Y en eso es lo que dice Cohen y Nagel. Para Bunge, el método científico es un conjunto de reglas numerosas, complejas, más o menos, dice, eficaces, y en parte desconocidas. Eso es lo que dice Bunge. Efectivamente, el método científico es un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas que se tienen que seguir en un determinado orden, pero muchas veces se pueden obviar un paso, porque es flexible el método científico. No se tiene que seguir rigurosamente, pero de que se tiene que seguir de todas maneras, para llegar a concluir con un conocimiento que puede incrementar la ciencia. De otra manera, no es ciencia. Dice más o menos eficaces y en parte desconocidas, ¿no? Debido a la experimentación, sobre todo. Pero también dice es el arte de formular preguntas. Por eso vienen las hipótesis, ¿no? El planteamiento del problema y la hipótesis de la respuesta a ese problema, ¿no? Entonces, formular preguntas y de probar respuestas en una especie de prueba y error, ensayo y error. Y así es como se va encontrando, se va llegando a resultados. ¿Cuántas veces para inventar la bombilla eléctrica, no? 5.000 intentos. Prueba, error, prueba, error. 4.999, no se desanimó el científico. 5.000. Alumbró la incandescencia de los filamentos. Tuvo éxito. Y como en el método científico todo se va anotando, pues se va probando, se va anotando, se tiene una bitácora. Entonces se va viendo ahí de cuáles son las condiciones, ¿sí? Con cuánto voltaje, en qué condiciones, cuáles factores se está realizando esta prueba, 5.000. Y tuvo resultado, y ahí está, en la bitácora anotado. Entonces ya tenemos como, vamos a hacerlo igual, y resulta igual. Y ese es el método científico. El propósito fundamental de las ciencias es descubrir la verdad, ¿no? Eso es lo que queremos. Acá no es que es algo irreal, algo inventado, sino la verdad. La verdad de por qué sucede en cualquier fenómeno. Lo que sucede realmente. Y en esa búsqueda es necesario seguir ciertas reglas. Y estas reglas vienen a ser el llamado método científico. Y dudar de todo llegó. Incluso del método mismo, es lo que dice Bunge, ¿no? Incluso del método mismo. Porque hay que, algunos investigadores de repente pueden fraguar los resultados. Pero al fin y al cabo va a venir otro científico y lo va a verificar y resulta que no es así como decían, porque ha sido fraguado. Es una invención prácticamente lo que han hecho los anteriores. Por eso él dice, ¿no? De dudar de todo, hallazgo, incluso del método mismo. Y para eso, pues, es que se sigue el método científico, porque
para verificar lo que me estás diciendo en ese momento. Y tiene que resultar, si las condiciones son iguales, el resultado tiene que ser el mismo. Por eso que todo se pone en una bitácora, se va anotando, para que pueda ser replicado y obtener los mismos resultados. El método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. Se lanza una hipótesis, algo hipotético, algo que podría ser, y luego se tiene que probar esas hipótesis. Aquí se plantean problemas científicos, pero como le vuelvo a reiterar, no necesariamente va a ser un problema científico. Tal como si no, imagínate, cuando la gravedad caen las cosas al centro de la Tierra no es un problema científico, sino que por inquietud dar respuestas a esos fenómenos y el cómo utilizar ese fenómeno en beneficio del hombre. Y ahora sabemos, lo podemos utilizar en beneficio. E incluso para medir la profundidad, para medir la altura, con la proyección de la sombra, etcétera. Porque ya se sabe cuánto es la aceleración, cuánto es la fuerza de gravedad. Entonces, de acuerdo a la velocidad que se le va a imprimir y al tiempo, podemos encontrar la profundidad o la altura de un determinado lugar. Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. En ciencia, el método científico es la estrategia para realizar las investigaciones y explorar y encontrar respuestas a lo desconocido. Así de simple. ¿Cómo vamos a dar respuestas? Explorar lo desconocido para encontrar respuestas. Pues utilizamos el método científico, no hay otro. No hay otro. El método científico ha regido desde un inicio, ha seguido perfeccionando y rige actualmente. El método científico se emplea para incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar. Lógico. Todo lo que se quiere investigar, se llega a él a través del método científico. Y estos conocimientos, ¿para qué sirven? De ahí. ¿Qué se hace con esos conocimientos? Simplemente quedan ahí. Ya sabemos dónde quedan, ¿no? ¿Dónde quedan los conocimientos científicos? En las organizaciones, profe. En las organizaciones, muy bien, en las organizaciones quedan, ya sabemos que queda ahí. ¿Y para qué sirve este conocimiento? No es para que esté ahí de adorno, sino que sirve para ser aplicado. ¿Aplicado en qué? En la solución de problemas, en brindar beneficio a la humanidad, en mejorar su calidad de vida y por lo tanto aumentar el bienestar general. Para eso sirve. Ahí tenemos, por ejemplo, respecto a la salud. Imagínate, antes una simple gripe, ¿cómo nos moría la gente? Con la viruela, el sarampión, y ahora con las infecciones, cuando antes de descubrir la penicilina, que fue uno de los grandes descubrimientos, la penicilina, que se combate las infecciones. Y así por el estilo, y todo lo que viene en el ámbito de la producción, estos equipos que estamos ahorita utilizando
de los de recreación, los de la maquinaria para las empresas y todo, en realidad, que es producto del conocimiento, y ese conocimiento aplicado. Si no, imagínense, cuando se descubrió la energía eléctrica, ¿no? Porque no se inventó, sino que está ahí. Se descubrió, se le pudo controlar, tal como se hace ahora. Se controla esa energía. ¿Qué retrasado estuviera el mundo si no se le diera uso a esa energía? Imagínate. ¿Cómo podía, cambió, ¿no? La iluminación, cambió la industria, la maquinaria, que tenía como fuente y tiene como fuente la energía eléctrica. Claro, ahora existe otro tipo de energía que se está utilizando actualmente, como es el gas natural. Muchas fábricas, la industria en general, utiliza gas natural para sus procesos productivos. Aquí en nuestro país ha cambiado, ya no energía eléctrica, sino gas natural. Pero vemos que eso no se ha trasladado al precio de los productos. Y algo por ahí, ¿no? Que debería ir Indecopi por ese lado también, porque ya no trabajan con energía eléctrica, ni menos con que es más costoso que el combustible fósil, sea el petróleo o la gasolina, sino con gas natural. Todas las industrias prácticamente están trabajando con gas natural. Pero todavía algunos utilizan pues energía eléctrica, se utiliza para en cierta medida, ¿no? Entonces todo eso, conocimiento que luego viene aplicado, aumenta la calidad de vida, el bienestar. En sentido riguroso, el método científico es único, ¿no? Tanto en su generalidad como en su particularidad. Y el método científico lo vamos a utilizar tanto en la investigación pura como la aplicada, ¿no? Por eso es que es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. O sea, tanto para las teorías, las leyes teóricas, como de la tecnología. El método científico, además, no es autosuficiente. No es que opera en un vacío de conocimiento. Eso fue en un inicio, que había un vacío de conocimiento. Actualmente requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse, que luego se complementa mediante métodos especiales adaptados a cada peculiaridad de cada tema y de cada área en la cual se está investigando. Ahora pues el método científico ya no opera en un vacío de conocimientos, sino que hay conocimiento ya previo. Por eso es que lo que ha concluido un investigador, un científico, está ahí. Luego viene otro científico y continúa. Pues va a emplear el método científico, pero ya no un vacío, sino con ese conocimiento que dejó el anterior investigador. Y así como se ha llegado a muchas conclusiones. Se ha llegado a nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones de ese conocimiento que quedó ahí, que quizás el investigador en ese momento no habían las condiciones para llegar a lo que él quería llegar. Y hay muchos ejemplos ahí, de que quedó ahí ese conocimiento aparentemente que no tenía sentido, que no se pudo llegar a lo que se quería llegar, y quedó ahí.
Y finalmente viene otro científico, pueden pasar algunos años, toma eso como un conocimiento previo, realiza investigaciones y llega a otras conclusiones. Por supuesto, el método científico mejora el conocimiento científico porque va a alimentar lo que ya existe, las teorías que ya existen, o las va a refutar también. Lo que era verdad en ese momento, ahora se refuta. Y por eso todo en ciencia es relativo. No es algo que ya, y ahí, esa es la verdad absoluta. No, es una verdad relativa. Y a través del método científico permite seguir incrementando el conocimiento científico. Imagínate, incluso ahora se extrae el gas natural de la roca, ¿no? Acá en el país se está utilizando otro método, pero en Estados Unidos se está utilizando un método que no recuerdo exactamente, pero de la misma roca se le saca el gas natural, con un método más barato. Y esa tecnología aún no está siendo empleada en el país de cómo extraer el gas natural con otro método y resulta más económico extraerlo. ¿Y cómo se llega a eso? Pues justamente aplicando, pues, utilizando el método científico, pero no operando en un vacío, sino un conocimiento previo que ya existe. Los enunciados, ¿no?, de las ciencias fácticas se someten a prueba mediante la observación o la experimentación, ¿no? O sea, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la biología, se somete a prueba mediante la observación o la experimentación, o ambas. La operación básica en investigación empírica es sin duda la observación, ¿no? Pero cuando se utiliza el método científico, esta observación no es algo desorganizada. No es algo que se va a efectuar sin ningún control. Y no es casual ni accidental, sino que cuando se emplea el método científico, la observación es un paso muy importante, el primero de los pasos, y es sistemática y organizada. Muchas veces se ha llegado a encontrar algo, no a encontrar, sino a alguna señal, algún efecto, como consecuencia de un accidente. Luego ese efecto ha llamado la atención de los científicos. Y ellos deciden luego ya realizar la investigación siguiendo el método científico para estudiar ese fenómeno, ese efecto que fue encontrado casualmente. Y eso sucede, ¿no? La experimentación, por su parte, implica además de la observación, la intervención. El investigador interviene, pero no en una intervención desorganizada, sino también sistemática y organizada del investigador sobre los hechos o procesos que estudia, ¿no? Aquí, en la experimentación, va a él a recrear las condiciones de estos fenómenos y va a tener un grupo de control y un grupo experimental. Va a controlar, va a poder controlar la experimentación para poder luego llegar a unas conclusiones. ¿Cuáles son las características del método científico? Entonces, el método científico son unos pasos, una secuencia de pasos debidamente organizados, sistematizados,
para incrementar el conocimiento científico. Así de simple. Hemos visto ahí varias secciones y podemos nosotros realizar nuestra propia acepción. Características del método científico, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud antes de ver las características del método científico? Y vamos a ver una aplicación del método científico más adelante. Características del método científico. Según Ander, el método científico presenta algunas características. Entre ellas dice que es fáctico. Es decir, siempre tiene un referente empírico que puede ser observado, que puede ser, que podemos percibir con los sentidos en el entorno. Es fáctico, dice. Asimismo dice que trasciende los hechos. Va más allá de la apariencia. No se limita a describir simplemente estos hechos, por eso es que trasciende, sino que para eso justamente es lo que se realiza en investigación, explicarlos. También se puede realizar una investigación para describir, pero no sería muy provechosa, ¿no? Describimos nada más el fenómeno. Pero queremos ir más allá de describir, explicar qué es lo importante, explicarlo, ¿no? Requiere, dice, la verificación empírica para proponer respuestas a los problemas. Estudia para apoyar sus enunciados. Esto es verificable, que necesita ser verificado empíricamente en los hechos, a través de los sentidos. Eso es lo que implica esta característica. Es autocorrectivo y progresivo, porque se va perfeccionando, ¿no? Se va rechazando y ajustando las teorías como las técnicas utilizadas. Por eso se va autocorrigiendo. Es una característica al utilizar el método científico, del método científico. Busca formulaciones de tipo general, por lo que se formulan leyes, ¿no? Sobre los hechos que estudian. Tenemos diferentes leyes, ¿no? Explican los diversos fenómenos. Y eso es lo que busca, este tipo de formulaciones de tipo general. Pero luego las va desagregando, ¿no? En hechos particulares. Pero principalmente busca formulaciones de tipo general. Y es objetivo, puesto que se basa en conceptos, un concepto, juicios y raciocinios sobre los hechos. Algo real, objetivo, y no en percepciones y juicios de valor del investigador. Porque si vamos a basar todo en la percepción, y esa percepción no la vamos a poder contrastar empíricamente, pues es algo subjetivo nada más. Y así no es el método científico. Por eso dice objetivo, no algo subjetivo basado en la simple percepción, sensación o juicio de valor del investigador. Si no, sería como un chamán o no sé. No es un investigador científico. No me tengo que basar en la percepción. Es algo subjetivo. Que la percepción nos sirva, pero para poder llegar a conclusiones, tenemos que contrastar esa percepción. Tenemos que llevarla a algo más objetivo para poder decir finalmente que esto es ciencia, ¿no? Sabemos que toda ciencia se tiene que verificar, comprobar. Si no,
no es ciencia. Y entonces tiene que ser objetivo. Se fundamenta en los hechos, no en la experiencia de los investigadores, sistemático, sigue un orden, es un proceso circular, se inicia con las observaciones y los hechos, se levantan problemas o dudas, se plantean hipótesis o explicación tentativa, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y hechos. Esto es el método científico. Las características del método científico. Es corregible. A medida que se va obteniendo resultados, se puede corregir. Por eso es autocorregible, que decíamos anteriormente, ¿no? Autoajustable. Es verificable. Puede ser sometido al examen independiente y externo. Y no es rígido. No es un método rígido. Es infalible. Y se puede perfeccionar, ¿no? Entonces quiere decir que es flexible y también puede fallar. Por lo tanto, se puede perfeccionar. O sea, al aplicar el método, ¿no? Lo podemos perfeccionar en esta aplicación. Y podemos encontrar que vamos a llegar a unas conclusiones, pero que realmente si las queremos nuevamente verificar o realizar el experimento y no da lo mismo, no llegamos a lo mismo, pues es algo está que falla, ¿no? Por lo tanto, hay que perfeccionar. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna interrogante? Vamos a ver ahora los pasos del método científico. Los pasos del método científico. ¿Cuáles son estos pasos? Una serie de actividades que vamos a llevar a cabo para poder realizar una investigación científica de manera general. Eso es lo que es los pasos. Es una guía para conocer cómo fluye el proceso de adquisición del conocimiento científico. Esos son los pasos del método científico. Una guía, un camino, una vía. ¿Cómo se realiza este proceso para adquirir el conocimiento científico? Estos pasos son los siguientes que vemos ahí. En alguna bibliografía pueden obviarse algunos pasos, porque implícitamente ya pueden estar ahí incluidos. Pero generalmente, estos son los pasos del método científico. En primer lugar, la observación. Aquí vamos a analizar cada uno. Observamos, pero no es una observación, recuerden, desorganizada, casual, accidental, sino una observación organizada, metódica. Luego, el reconocimiento del problema que viene a consecuencia de esta observación organizada. Y ya le dije que se reconoce como problema, pero no necesariamente es un problema. Ténganlo presente. Luego, tentativamente se plantean hipótesis, ¿no? Dando respuestas, el por qué suceden estos fenómenos, el por qué sucede este problema, algo tentativo, que luego se tiene que comprobar. Esta hipótesis se van a comprobar luego, más adelante. Entonces vienen luego las predicciones, ¿no? Recuerden que decíamos que la ciencia es predictiva. Se predice tanto lo que sucede hoy, lo que sucedió ayer, hoy y mañana.
predicciones. La experimentación para comprobar estas hipótesis, luego el análisis de los resultados y finalmente la comunicación de los hallazgos. Ese es el camino. Esos son los pasos del método científico. Vamos a ver uno por uno. La observación. Percibir los aspectos de la naturaleza. Es el primer paso del método científico. Pero es algo elemental en este método. Desde el reconocimiento de un fenómeno natural hasta la propuesta de una solución y la observación de los resultados luego de un experimento, ¿no? Entonces aquí la observación va como inicio, pero también luego del experimento. Y luego quizás, por eso es que luego del experimento se va a hacer nuevas observaciones, y quizás nuevo planteamiento de la investigación o nuevo planteamiento del problema. Y esta observación, pues en un inicio solamente utilizábamos los ojos, porque no había más. Pero luego, miren, la misma ciencia ha permitido ya que ahora tengamos unos instrumentos para poder apreciar más allá de las limitaciones de nuestros ojos, ¿no? Y no solo utilizando los ojos, sino también la observación, utilizando todos los sentidos. Por eso yo les decía los sentidos. El olfato, el oído, el tacto, todos los sentidos, el gusto. Imagínate, para elaborar algunas bebidas, ¿no? El catador utiliza el gusto. En el café, por ejemplo, y en los vinos igual, en los licores, en las bebidas, el olfato y el gusto. Son especialistas, ¿no? Y estaban así realizando observaciones. Y eso va a determinar a luego experimentar, ¿no? Nuevos experimentos, nuevas observaciones. O sea, va más allá y ayudado ahora por equipos, instrumentos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que puede ser apreciado por los sentidos lo reconocemos como observación. Por ejemplo, tenemos ahí Charles Darwin, el padre de la teoría de la selección natural. Sabemos que él recorrió el mundo, tomaba notas y muestras de las observaciones, que finalmente formuló su teoría más famosa, ¿no? La teoría de la selección natural de las especies. Aquí tenemos. El Charles Darwin, él dice el padre de la, llaman el padre de la evolución, ¿no? Y asimismo, utilizando instrumentos, equipos, para poder observar más allá de las limitaciones de nuestros sentidos. Veamos un ejemplo. Dos médicos hace algunos años observaron unas bacterias en forma de S, ¿no? En los estómagos de personas con gastritis. ¿Cómo determinaron ellos, cómo alcanzaron a observar estas bacterias? Pues utilizando el microscopio. Igual como logramos ver el espacio utilizando los telescopios, ¿no? Los
telescopios. Y este microscopio, ¿resultado de qué es? De la misma ciencia. Primero de la ciencia pura y luego la ciencia aplicada, la investigación aplicada. Y me permite, miren, este microscopio, me permite incrementar los conocimientos de la ciencia. Por ejemplo, el descubrimiento de esas bacterias. ¿Cómo podemos? Si por la simple vista, los ojos, no podemos observar bacterias, virus. Tenemos que hacerlo utilizando el microscopio. Y no solo en medicina, sino en la industria. ¿Cómo puedo yo determinar? Claro que hago las pruebas, por ejemplo, extraer la roca. La roca se le pone, se le echa algunos reactivos. Miro la roca que le echaba el reactivo con el microscopio y determino qué tipo de material tiene. Si tiene, qué tipo de mineral tiene. Tiene oro, plata, polimetálico, etc. En el laboratorio, recuerdo yo en el laboratorio de química, tenían dos rocas, echaban unos reactivos y con el microscopio veían, ¿no? Según el color, este tiene plata, este tiene oro, este tiene cobre, este es polimetálico. Y así, ¿no? Según los reactivos, una base, un ácido. ¿Y cómo? Lo vemos ahí. El segundo paso, el reconocimiento del problema, ¿no? Una vez establecidos los hechos, es necesario contrastarlos con la realidad y reconocer problemas. Y aquí viene, pues, debemos de completar esa observación con la curiosidad para resolver las preguntas que se puedan presentar. La curiosidad de los científicos siempre ha sido determinante, clave, ¿no? Y aquí viene, pues, que la curiosidad para descubrir alguna dificultad o problema dentro del fenómeno que hemos decidido investigar. Luego, viene la pregunta que nos va a permitir buscar la solución a aquella dificultad que queremos resolver. Es lo que se conoce como formulación del problema, ¿no? Formulamos un problema. Luego la hipótesis va a ser la respuesta a esta formulación del problema. Bueno, al final vamos a ver una aplicación. Por ejemplo, debido a la observación de las bacterias, siguiendo con el caso de los médicos, se plantearon preguntas, ¿no? ¿Por qué no se habían visto antes? Estas bacterias son las que producen la enfermedad, o sea, la úlcera gástrica. ¿Y cuáles son estas bacterias? Se plantearon algunas preguntas. En este segundo paso, el reconocimiento del problema, siguiendo el mismo caso de los médicos que descubrieron estas bacterias en forma de S en los estómagos de personas con gastritis. Luego tenemos el tercer paso, que es la hipótesis, ¿no? Que es la respuesta a la pregunta en el planteamiento del problema, la posible respuesta, hipotética respuesta. Es una probable explicación a una observación o un intento por solucionar el problema. La hipótesis tiene que ser contrastada para poder ser aceptada o rechazada. Eso es lo que quiere decir falsable, ¿no? Que puede ser aceptada o rechazada. Y esta es la forma, si podemos aceptar o rechazarla a través de experimentos, es la forma de diferenciar una hipótesis de una creencia, ¿no?
decimos el destino, no es una hipótesis. Que alguien puede experimentar para ver si el destino, lo que nos sucede, producto del destino, si esto es verdad o no. Las hipótesis necesitan confirmación para demostrar que son correctas. Entonces las podemos aceptar o las podemos rechazar y tenemos que seguirlos planteando más hipótesis. Y pueden ser varias hipótesis, no solo una. Y puede haber hipótesis general, hipótesis específicas, no solo una, varias. Y si las rechazamos, pues tenemos que plantearnos nuevas hipótesis. Cuando planteamos hipótesis, tenemos la necesidad, ¿no?, de pensar e inventar una explicación o solución. Pueden ser, como les reitero, una o varias. Lo importante es tentativamente tratar de explicar lo que estamos observando. Luego, el siguiente paso, las predicciones. Muchas veces este paso lo obvian, ¿no? Las predicciones son las consecuencias esperadas de las hipótesis, porque implícitamente está dentro de las hipótesis. Entonces, para Mario Bunge, la predicción es la deducción de consecuencias particulares. Anticipa nuevo conocimiento cuando predecimos algo de forma objetiva y precisa. Estamos aportando nueva información que puede ser posteriormente corroborada. Contrasta la teoría, ¿no? Podemos comparar las predicciones con el conocimiento previo. Como sabemos que el método científico no trabaja en un vacío, sino un conocimiento previo, entonces la predicción me permite contrastar la teoría, ese conocimiento previo. Las predicciones igualmente es guía para la acción, ¿no? La previsión de un evento ayuda a la selección de actividades en una investigación. La predicción de unas hipótesis nos dirigirá a más observaciones y, consecuentemente, más experimentaciones. Siguiendo con el caso de los médicos, en las observaciones que realizaron los médicos sobre las bacterias, se trata, dice aquí, la predicción fue que si los pacientes con gastritis se trataran con un antibiótico, se curarían más rápido. Esa fue una predicción. Porque vieron que era, ¿no?, estas bacterias que podían combatirse con un antibiótico. Esa fue la predicción que ellos hicieron. El siguiente paso es la experimentación, ¿no? Un paso fundamental, un paso muy importante. Es una prueba o ensayo en forma controlada, ¿no? Aquí es en forma controlada para determinar la validez